Bien, vimos que en la autoestima había una escalera, o recuerdan, ¿no? Había una escalera y decíamos que la autoestima era el resultado de todo ese proceso que comenzaba con el autoconocimiento. ¿Recuerdan, no? Bien, el autoconocimiento, la palabra auto es uno mismo, ¿no? Conocimiento implica saber acerca de sí mismo. Se entiende como un proceso, como resultado de un proceso reflexivo que la persona hace de sí mismo, pero como un todo, como un análisis, ¿no? Como una mirada hacia adentro, hacia su persona, para poder conocer sus atributos, sus condiciones favorables, ¿no? Su tipo de pensamiento, su mentalidad. Este proceso implica obviamente el uso de la introspección. ¿Se acuerdan que era introspección, no? Intro, dentro, ¿no? Inspección es evaluación. Entendido como un autoanálisis, como una automirada, ¿no? Mirarse hacia sí mismo, es como que tus ojos agarras, lo volteas y ves hacia ti mismo, ¿no? Eso implica justamente el instrumento que vamos a usar para poder conocernos a nosotros mismos. Se entiende entonces que el autoconocimiento, como parte de la autoestima, es un proceso reflexivo, consciente y reflexivo, mediante el cual la persona toma conciencia de quién es, toma conciencia de sí mismo, como un todo, como un ser integral, ¿no? Y esta evaluación que se hace a través de la introspección involucra un conocimiento y un análisis de todas sus cualidades y características, tanto físicas, mentales como cognitivas y sociales. Es decir, que este proceso reflexivo, ¿no? Se hace a través de un todo, como un todo. ¿De qué? Hay que evaluar qué. Hay que reflexionar sobre qué. Hay que pensar sobre qué. Sobre tus motivaciones. Es decir, aquello de lo que tú quieres lograr, sobre tus metas, los planes que tienes para tu vida, ¿no? Reflexionar, pensar sobre aquello que te gusta, aquello que te emociona, que te quita el sueño, aquello que te apasiona, ¿okay? Lo que quieres lograr, tus metas, cuáles son tus planes, tus ilusiones, como se dice dentro del planeamiento estratégico, cuál es tu visión, ¿no? De vida. Porque, ojo, el autoconocimiento no es simplemente que yo me conozco, sino que el autoconocimiento sirve para algo, da coherencia a nuestra vida, nos da un norte, da consistencia, porque a medida que uno se conoce, pues obviamente puede elegir, ¿no? Cuáles son sus, de repente, planes o qué carrera encaja mejor de acuerdo a esas características que tengo. Y también saber elegir las personas con quien rodearme, de acuerdo a lo que soy yo, y también comprender al otro, ¿no? Eso es la autoestima, o mejor dicho, el autoconocimiento, le da coherencia, sentido a nuestra existencia. Entonces hay que evaluar nuestras motivaciones, aquellas metas, aquellas ilusiones que queremos lograr en la vida. También los valores, aquellas cosas que consideramos importantes, ¿no? Hay gente que considera importante de repente, no sé, el aspecto educativo, el aspecto de conocimiento, otros el aspecto económico. Hay que, obviamente, ver qué es lo que nos genera mayor entusiasmo, mayor importancia dentro de nosotros, ¿no? Y también en nuestra vida. Y las aptitudes, que son ciertas condiciones, talentos, habilidades, destrezas que tenemos. Porque cuando pregunta a las personas cuáles son tus fortalezas o cuáles son tus puntos buenos, generalmente encuentra uno, máximo dos. Pero cuando le pregunta cuáles son tus partes negativas, dime 5, sacan como 10. Porque la gente está acostumbrada a pensar de forma negativa sobre sí mismo, sus metas, sus logros, no lo considera valioso, ¿no? Y eso también, pues obviamente hay que conocerlo, hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Tus aptitudes, tus talentos, tus competencias, tus habilidades, destrezas. Como dice por ahí, la ciencia dice que nacemos con 5 talentos, ¿no? Todo el mundo nace con talentos. El problema es que no lo conocemos. El talento es aquello que tú haces con tanta facilidad que no lo consideras un talento. De repente hablas tan fácil, para ti te resulta tan fácil hablar, como es tan fácil para ti, natural hablar, consideras que no es un talento. Pero no todo el mundo habla bien, no todo el mundo habla con elocuencia, no todo el mundo utiliza las palabras correctas para poder expresar, ¿no? Lo que siente, lo que piensa. O de repente dibujas tan bien que para ti dibujar no es nada, pero no todo el mundo dibuja tan bien. O juegas pelota o te haces amigo con facilidad. ¿Se dan cuenta? No todo el mundo hace amigo con facilidad, no todo el mundo le cae bien o cae bien a la gente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esos son talentos. Pero la forma como se combinan estos talentos son diferentes. También hay que analizar un poco nuestra personalidad, aquellos rasgos de carácter, ¿no? De temperamento, nuestra impulsividad, cómo somos. Somos renegones, somos vengativos, de repente somos
débiles, nos sometemos, hay que someter pues obviamente a un análisis, a una reflexión, estas características de nuestra personalidad, y también hay que analizar por ahí nuestra vocación. La palabra vocación se entiende como un llamado, es algo interno, que no es que lo aprendas, sino que naces con eso. Nacemos y está con nosotros 24/7. No es que yo terminé la secundaria, ahora que estudio, cuál será mi vocación. No, la vocación está siempre en nacimiento. ¿Por qué elegiste este juguete y no el otro? ¿Por qué preferiste estas personas y no otros? Tú simplemente eliges, tú simplemente te comportas, a ti te gusta tal curso, pero no sabes por qué, simplemente lo haces, pero tu cerebro sabe por qué lo hace y te dice, espérate un tantito, ya tú nomás eliges, tú nomás juegas con esto, ya más tarde te das cuenta de por qué elegiste esta persona como amigo, por qué este juguete y no el otro, y por qué te gustan tales cursos y no otros, por eso tiene que ver con tu vocación. Una parte interna que ha determinado de qué te gustaba hablar, qué mirabas, de qué conversabas, ¿no? Hay que analizar también este aspecto que es muy importante dentro de la vocación, pero no hay que confundir vocación con profesión porque la gente confunde vocación con profesión. Y el problema está justamente cuando uno se fija en la profesión y deja de lado la vocación. Cuando uno acaba la secundaria, dice que voy a estudiar, ¿no? ¿Qué profesión? A ver, esta universidad me ofrece tales carreras, estudiaré esto, pues. O sea, uno elige una carrera porque la universidad te pone esa carrera, pero de repente esa carrera no va contigo. Y el problema está de fijarnos en la profesión y no en la vocación. La vocación es algo que está contigo, que te ha llevado a preferir ciertas cosas, ¿no? Bien, eso hay que analizarlo. Entonces, este proceso de autoconocimiento es un proceso consciente de una evaluación fría, impersonal, racional, para poder conocer y entendernos cómo somos, ¿no? Y de esta manera darle sentido a nuestra vida, que tenga coherencia. ¿Cuáles son estas dimensiones que hay que evaluar dentro del autoconocimiento? Pues obviamente hay que evaluar nuestra parte afectiva, nuestra parte emotiva, ¿no? Si somos sensibles, o somos muy impulsivos, o somos renegones, vengativos, es decir, la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Habíamos que la autoestima era el grado de aprecio o rechazo que uno se tiene a sí mismo, ¿no? Se comparaba con esta persona que se ve en el espejo, y si lo que veía en el espejo le gustaba, se decía que tenía una autoestima, ¿no? Adecuada. Y si lo que veía en el espejo no le gustaba, se decía que tenía una autoestima baja. Y si de repente lo que veía en el espejo no era lo que reflejaba realmente cómo es, que él era mejor, mucho más bello, ese era una autoestima pues exagerada. Entonces la dimensión del autoconocimiento tiene que ver con la autoestima, con el grado de aprecio, de aceptación o de rechazo que uno tiene hacia sí mismo. Es un componente, una dimensión del autoconocimiento, al igual que la esfera cognitiva. La parte cognitiva viene a ser, pues obviamente, el autoconcepto, lo que tú piensas de ti, cómo te consideras. Si tú te consideras una persona capaz, actuarás como capaz. Te consideras una persona incapaz, actuarás como incapaz, porque mucho depende de la forma que hoy piensas. Porque tú sabes que la mente, el pensamiento es poderoso. Así de poderosa es la mente. Lo que tú piensas desencadena una emoción. Y toda emoción se expresa a través de una conducta. Si tú cambias tu manera de pensar, cambian tus emociones. Y por lo tanto, cambia tu conducta. Si yo pienso negativamente, expresaré una emoción negativa, y esta emoción negativa me va a llevar a mí a desencadenar un comportamiento negativo, destructivo. Si pienso positivamente, tengo pensamientos agradables, placenteros, voy a expresar, voy a sentir una emoción placentera, agradable, y esto se va a expresar en una conducta también agradable o positiva. Entonces vemos que el autoconcepto tiene dos dimensiones, la parte afectiva que tiene que ser la autoestima y la parte cognitiva, la parte del pensamiento que viene a ser el autoconcepto. ¿Ok? Dentro de este conocimiento, este proceso reflexivo que haces contigo mismo, puedes llegar tú a tres conclusiones o se pueden dar tres formas de comunicación consigo mismo. ¿Ok? Hay gente que obviamente no se conoce, que no sabe cómo es, que no sabe cómo va a reaccionar frente a determinada situación. Y si no se conoce, entonces no se va a entender. Y si no me conozco y no me entiendo, pues obviamente tampoco voy a conocer ni entender al otro, porque usted sabe que todo parte de uno. Para encontrarme contigo, primero tengo que haberme encontrado conmigo mismo. Y para aceptarte a ti, primero tengo que haberme aceptado a mí. Y para ayudarte a ti, primero tengo que haberme ayudado. Hay gente que quiere ayudar estando mal. Si yo quiero ayudarte, primero tengo que sanar mi herida, ¿no? Sacar mi basura, haber superado ciertos traumas que he tenido. Para poder ayudar, ¿cómo un traumado puede ayudar a otro traumado? No se puede, pues. Por eso hay que sanar, ¿no? Y este es justamente el proceso de autoconocimiento, nos va a ayudar a eso, a encontrarnos, a conocernos, para luego más adelante
tratar de aceptar lo que tenemos y poder superar también ciertos traumas, dificultades. Entonces, la postura de comunicación consigo mismo puede ser que la persona se desconozca, que no sabe cómo es, que no sabe quién es, que no sabe cómo va a reaccionar. Por lo tanto, no se conoce ni tampoco se entiende. Y puede haber otra postura también que es el rechazo, que no se gusta cómo es y que no se acepta. O también puede ser darse el caso que sí se conoce y que se acepta, ¿no? Esto es justamente la parte del autoconocimiento, pero también sabemos que el ser humano, pues obviamente no vive solo. Somos seres gregarios, seres sociales por naturaleza, y lo que nosotros sentimos y pensamos y hacemos impacta en el otro. Es por eso que se habla justamente de los estilos de comunicación con los demás, ¿no? Que pueden ser pasivos, agresivos, asertivos, o de repente una combinación entre pasivo y agresivo, ¿no? Eso lo veremos en el siguiente tópico, ¿no? El ser humano no vive solo, vive rodeado de personas, somos seres sociales, gregarios, culturales, ¿no? Vivimos en grupos, evitamos la soledad, aunque a veces también buscamos la soledad de una manera, pero no es algo que sea tan dominante, ¿no? Sino siempre es estar rodeado de personas. El tener amigos es una necesidad psicológica, ¿no? Bien, decíamos que el tema del autoconocimiento suele darle sentido, coherencia a la existencia, y el hecho de conocernos, ¿no? Como un todo, a través de la introspección, nos ayuda para poder elegir situaciones, elegir personas, de alguna manera protegernos y tener cierto confort, cierta comodidad. Pero decíamos que el hombre también impacta con el otro, ¿no? El hombre siempre está rodeado de personas. En eso entonces es importante saber desarrollar también una competencia social. ¿Qué cosa es esto? Es el manejo adecuado. ¿El manejo adecuado de qué, profesor? El manejo adecuado de tus relaciones con los otros, ¿no? Con los demás, de saber llegar, de saber sintonizar con el otro, de comprender. Para eso es importante, pues obviamente, como dice Goleman, haber desarrollado una inteligencia emocional, porque esa es parte de la inteligencia emocional. Por ahí escuchamos que dicen que el hombre es un animal racional, ¿no? De que el hombre piensa. Bueno, te digo que en realidad el hombre no es tan racional como pensamos. El hombre es más bien un ser emocional, porque todo lo que hace, lo hace a partir de sus emociones. El hombre no compra por razón, compra por emoción. ¿Por qué se endeudaría 20 años por comprarse un Porsche? ¿Por razón? Es por emoción. Y se casa también por emoción, porque si fuese por razón nadie se casaría, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta parte del tema de sintonizar con el otro son competencias, ¿no? De estas habilidades emocionales que tenemos que desarrollar a partir, obviamente, del autoconocimiento, porque todo parte del autoconocimiento. Y el fin de esa escalera es la autoestima, pero la base, el punto inicial, es el autoconocimiento. Entonces, las competencias con los demás involucra, por ejemplo, saber desarrollar esta capacidad de sintonizar con el otro, de ponernos en la perspectiva emocional de la otra persona, de sentir como él siente, de ver como él ve. Esa es la llamada empatía. Ustedes han oído hablar de las famosas neuronas espejo. Estas neuronas que nos ponen en el punto de vista del otro, ¿no? Por ejemplo, en una película, en una novela, donde el otro llora y te produce también pena, tristeza. En una película uno se identifica con la víctima y no tanto con el victimario. Y cuando es una persona que de repente le cortan algo, le patean por ahí, tú dices también, ¿no? Como que a ti te duele. Eso es justamente gracias a las neuronas espejo que te hacen sentir empatía, ponerte en la perspectiva del otro, ¿no? Son capacidades, habilidades que hay que desarrollar. La empatía es la capacidad de darse cuenta de la subjetividad de la otra persona, ponerse en el punto de vista emocional del otro y sentir como él siente, ver como él ve. Es parte de nuestra competencia social con los demás. Y también la escucha activa, porque hay gente que no escucha, agarras tu celular y le aplicas el famoso fubbing, ¿no? El fubbing es el desprecio a la gente por estar metido en las redes sociales, en el celular, en el smartphone. Stalkeando o navegando por ahí y la persona te habla y lo ignoras totalmente. Amiguis, cuando nos vemos, cuando nos encontramos, y cuando te encuentras con tu amiga lo ignoras por estar metido en el celular conversando con otra persona de cuándo se encuentra, cuándo conversa, cuándo ven. La gente de ahora se comunica más pero habla menos, ¿no? La escucha activa consiste en desarrollar esta capacidad de poder escuchar con todos los sentidos y de retroalimentar. Escuchar, dejar de hacer lo que estás haciendo y poner todos tus sentidos en lo que la persona te dice para comprender, para entenderlo. Y a partir de ahí, cuando te pida tu opinión, darle tu opinión, pero asertiva.
no destructiva, no violenta. Eres un tarado, te preocupas por gusto, ya cálmate, cálmate, ya va a pasar. No, sino de ser capaz de opinar de forma asertiva. Ser capaz de retroalimentar. Retroalimentar es que tú le dices las cosas de lo que está sucediendo, tanto las cosas buenas como las malas, ¿no? Pero de una forma asertiva. Para esto se recomienda la famosa técnica del sándwich. No sé si han escuchado ustedes. Profe, ¿cómo retroalimentar? Aplica la técnica del sándwich. ¿Qué es eso? Que para que retroalimentes a la persona, le dices algo bueno primero. Mira, eres muy capaz, muy inteligente, te felicito, pero ahí viene la parte negativa. Viene una parte positiva, una parte negativa y terminas con una parte positiva, porque si tú eres draconiano, eres violento, la maltratas, la baja la autoestima. Si tú quieres de repente esa persona cambie, se dé cuenta de su comportamiento, dile algo bueno, ¿no? Empieza con algo bueno, te felicito por tu trabajo y todo lo demás, pero me parece que puedes hacerlo mejor porque has tenido una falla en esto, pero no te preocupes, tú puedes mejorar, yo confío en ti. Ahí está, algo bueno, algo malo y terminas con algo bueno. Así se retroalimenta. La retroalimentación es importante para que la persona pueda cambiar su comportamiento y sea consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y también, obviamente, otra parte de la competencia activa es la asertividad, saber actuar. Es una capacidad, también una competencia dentro de la llamada inteligencia social o emocional. Es aquella capacidad de saber expresar adecuadamente nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ¿ok? De una forma adecuada, de una forma oportuna, hablar en primera persona y hacerte cargo de ti, de lo que tú haces. Si yo me molesto, no es por tu culpa, es porque yo he decidido molestarme. Y si yo me pongo triste, no es porque tú has hecho, sino porque yo he decidido hacerme triste. Es una decisión mía, y así como es una decisión mía, yo también puedo cambiar porque es mía, depende de mí. Pero si yo te echo la culpa a ti, entonces yo no me hago responsable, no puedo cambiar, no puedo mejorar. ¿Se dan cuenta o no? Entonces el asertivo acepta en primera persona lo que él siente, lo que él piensa. No daña a nadie, porque todo el mundo tiene errores, pero también defiende sus derechos. Esa es la asertividad, ¿ok? Es parte de la competencia social y es parte también del autoconocimiento, porque el ser humano, decíamos, no vive solo, siempre está en función con alguien más. Y como está en función con alguien más, tiene forma de comunicarse. Y podemos hablar de estilo de comunicación. Por ejemplo, el famoso estilo de comunicación pasivo. El estilo de comunicación pasivo es una persona que en su trato con los demás, en la interacción con los demás, se somete. Se somete. Trata de agradar a los demás. Busca la aceptación del grupo, ¿no? Busca el afecto de los demás y para eso se somete y termina haciendo cosas que de repente van en contra de sus valores, principios, pero con tal de ser aceptado y querido por los demás, lo termina haciendo. El pasivo deja de hacer lo que está haciendo para hacerle, ¿no?, los favores al otro. Está estudiando de repente y viene su amigo, oye, acompáñame a la tienda a hacer tal cosa, y deja de hacer para acompañar al otro. O préstame un sol, no tengo mi pasaje, pero es lo único que tengo, pero préstame, le da su único sol para que el otro vaya en carro y él se va caminando. El pasivo se somete, ¿no? Tocan tu puerta, vecinito, por favor, te trae azúcar o limón, présteme. Y como no puede decir no nunca, porque te han criado pensando de que decir no es algo malo, siempre dice sí y le terminas dando y de repente era lo único que tenía, ¿no? El pasivo se somete, ¿ok? No son capaces de expresar sentimientos ni pensamientos. Los agresivos es todo lo contrario, el agresivo se queda solo y cuando es pasivo se aprovechan de uno y cuando es agresivo la gente huye de nosotros porque somos muy violentos, muy castradores, muy draconianos. Actuamos de una forma violenta, ofensiva, que degrada la autoestima, no respetamos los sentimientos de los demás, sino que transgredimos justamente eso, ¿no?, su integridad y sus derechos también. Ese es el estilo de comunicación agresivo. Generalmente son los varones, ¿no?, los hombres, porque a ti te hacen una broma y ¡pum!, reaccionas, ¡pah!, actúas. No, el hombre siempre para así, creo, como a la expectativa. Y el asertivo es el adecuado, pues, el correcto. El que no se somete ni tampoco somete. El que no agrede ni tampoco se deja agredir. Dice que sabe expresar sus necesidades de forma clara, en primera persona, de forma también directa, pero no violenta. Ser directo no quiere decir que sea violento, ¿no? Y también como es capaz de expresar sus sentimientos, necesidades, sus puntos de vista, también defiende sus derechos, y también respeta los derechos de los demás porque es adecuado, equilibrado. Y puede haber una combinación de lo anterior, ¿no?, un pasivo-agresivo. Creo que en este modelo se mueven mucho las mujeres, ¿no?, el estilo de comunicación pasivo-agresivo, que las cosas no te dice de frente, no te confronta, sino que lo hace de forma indirecta, con resentimientos,
¿no? De repente por ahí con indiferencia, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si han discutido, se queda callado, no te dice nada y por ahí te rompe algo tuyo. O por ahí de repente esta es una broma o indirecta. O de repente por ahí a tus espaldas está hablando mal, ¿no? Es el estilo de comunicación pasivo-agresivo. Dice, no es capaz de decir las cosas de frente, sino que lo hace a sus espaldas. No, suele ser resentido y también suele ser pues indiferente. Esta es parte también del autoconocimiento, ya desarrollar la competencia social y hablar un poco también del estilo de comunicación.